No lo querés detener, Caro. Ahí está, ahí arrancó. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, buenos días a todos. Estamos en este momento tan especial para presenciar la defensa de tesis para optar por el grado de magíster de la Universidad de Buenos Aires en el área de recursos naturales de Rodrigo Ayala Martínez. El título de la tesis es Uso del hábitat y patrones de actividad por el ocelote, el gato montés y el yaguarandí en bosques xerófitos del Chaco paraguayo modificado por actividades agroganaderas. Y acá están presentes el director de la tesis, Agustín Paviolo, y el codirector, William Batista, y las tres juradas de esta tesis, a quienes desde ya agradecemos muchísimo por el esfuerzo, la labor de haber evaluado la tesis, de haber dado ya devoluciones y comentarios y de estar acá presentes. Está Karina Odara, Isabel Gómez Villafañe y María Bush. Así que bueno, en nombre de la Escuela para Graduados, agradecemos muchísimo que estemos todos acá y que podamos realizar esta defensa de tesis. Y bueno, Rodrigo, te damos la palabra. Vale. Bueno, gracias por todo. Voy a poner a presentar ahora mi presentación. A ver. Estoy con eso. Aprovecho de decir que también está presente el director de la Escuela para Graduados, Gustavo Madoni, y Carolina, nombre también como administrativa de la escuela, que nos está colaborando para que todo esto funcione y salga muy bien. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, ¿ahí pueden ver la presentación o...? Todavía no. ¿O todavía no? ¿Se ve? No. Le avisamos. No, todavía no. Ah, bueno, ahí sí pueden ver. Ahí pruebo de vuelta. Compartir. ¿Ahí pueden ver? Ahí viene. Está apareciendo. Y, ahí está descargando. genial. ¿Y ven en la pantalla completa? Sí. Se ve tu Todavía pantalla completa. vemos que compartiste tu pantalla, pero Estamos como en Meet todavía. no se ve la presentación todavía. Ah, bueno. Sí. A ver, voy a tratar de, entonces... ver, Igual no la toques porque tardan en cargar, ¿eh? Ah, tarda en cargar. Ah, puede que sea Capaz eso, que entonces. lo que te conviene es desconectar tu cámara para que no sea tan Sí. pesado A ver, la aquí transmisión. desconecto mi cámara. Y debes estar mostrando... A ver, pongo presentar. Debes estar mostrando Ahí. la pantalla completa donde solo tenés el Meet, no lo que quieres mostrar. ¿Y ahora? Ahora Sí. está. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo soy Rodrigo Ayala y voy a presentarles mi tesis que desarrollé en el Chaco paraguayo y que se titula Uso del hábitat y patrones de actividad por el ocelote, el gato montés y el yaguarandí en bosques xerofíticos del Chaco paraguayo. Mi comité directivo está compuesto por mi director, el doctor Agustín Paviolo, mi codirector, el doctor Jeffrey Thompson, y mi consejero de estudios, el doctor William Batista. Bueno, estos son los contenidos de mi presentación. Bueno, en la introducción desarrollaré lo que es mi marco teórico, haré una breve descripción de las especies que estudié, hablaré sobre el contexto del problema y presentaré mis preguntas, objetivos e hipótesis y el área de estudio. Luego continuaré describiendo lo que fue mi metodología, las 4 etapas principales de mi metodología, y culminaré presentando los resultados y las conclusiones. Antes que nada quisiera introducir a 2 términos que me parecen muy importantes para lo que es el marco teórico en el cual se fundamenta mi problema de investigación. Por un lado,
el término de hábitat, que de todas las definiciones que podemos encontrar de hábitat, yo utilizo la definición de Morrison, que dice que el hábitat es un sitio cuyas condiciones ambientales se adecuan a los requerimientos de una especie, permitiendo su supervivencia y promoviendo su ocupación. Y la definición de Hutchison de nicho, que habla de que el nicho es un espacio multidimensional de n dimensiones definidas por X factores ecológicos que determinan los requerimientos ambientales de una especie. Bueno, estos términos, por un lado, el hábitat habla de lo que son las características de un sitio donde habita la especie, que se adecuan a los requerimientos, y por otro lado, el nicho habla de lo que son los requerimientos en sí de la especie, los requerimientos ecológicos de la especie. Y en el estudio de las relaciones entre estos dos términos, podemos encontrar los trabajos de Jackson y Orpek del año 2000, en donde a través de un diagrama tratan de representar la relación entre las características de variables ambientales en el espacio, de las dimensiones de variación de las variables ambientales en el espacio, y el nicho fundamental de una especie, o sea, de las características del sitio y los requerimientos de la especie. En este diagrama podemos ver que en lo que es la elipse rayada horizontalmente se representan las dimensiones de dos variables ambientales en el espacio, y en la elipse de color sólido se puede ver lo que es el nicho fundamental de una especie en cuanto a estas dimensiones. Y los sitios en donde se interceptan, o los sitios donde coinciden, conforman lo que es el espacio de nicho potencial de una especie, o sea, todos los sitios que una especie puede llegar a habitar en cuanto a las características, porque las características ambientales lo permiten. Y la mancha más oscura representa los sitios en donde la especie realmente ocupa. Bueno, en el mismo trabajo, Jackson y Orpek hablan de que los cambios en las condiciones originales de las variables ambientales de un sitio puede generar cambios en lo que es la adecuación de un sitio, o de las variables de un sitio, a lo que son los requerimientos de la especie. Acá se pueden ver los nichos fundamentales para dos variables ambientales de 5 especies, las dimensiones de los nichos fundamentales, las dimensiones de estas dos variables ambientales en el espacio. Ahora, si las condiciones de estas variables ambientales se modifican, generando esta elipse rayada verticalmente, si las condiciones ambientales se modifican, la relación y la adecuación de estas condiciones ambientales a el nicho de las especies también se modifican, y puede generar cambios en la ocupación de las especies, puede generar cambios en lo que es la relación original. Ahora, por un lado, entonces, podemos decir que tenemos el hábitat, que tiene ciertas características en cuanto a distintas dimensiones de distintos factores ecológicos, como por ejemplo la disponibilidad de presas, o cobertura vegetal, o clima. Y las especies tienen ciertos requerimientos también en cuanto a las características de esos factores. Y es en la relación entre las características ambientales del sitio donde habitan las especies y los requerimientos de la especie, en donde podemos estudiar, por ejemplo, la ocupación o el uso del hábitat de las especies en el espacio. Ahora, si se modifican las condiciones originales del hábitat, como por ejemplo la deforestación, que cambia la cobertura vegetal, o cambios en la disponibilidad de presa o el recurso hídrico, esto puede generar cambios, según la teoría, esto puede generar cambios en la adecuación de las condiciones del hábitat a los requerimientos o al nicho fundamental de una especie en cuanto a esas condiciones. Y esto a su vez puede generar cambios en la ocupación del hábitat o el uso que hacen del hábitat de las especies. Bueno, y en base a todo esto, me planteé estudiar a 3 especies de felinos, al ocelote, al gato montés y al yaguarundí, en un sitio ubicado dentro de lo que es la ecorregión Gran Chaco americano, cuyo paisaje se caracteriza por ser heterogéneo y combinar, por un lado, ambientes naturales que aún se conservan y ambientes modificados por la actividad ganadera en el lugar. En sí, en esta tesis me centré en buscar relaciones entre las características que puedo encontrar en el paisaje natural y modificado y el uso del hábitat y la actividad de estos felinos. Bueno, estas son las 3 especies de felinos con las que trabajé: el ocelote arriba, el gato montés y el yaguarundí.
El ocelote es bueno, un felino mediano de 6 a 15 kilogramos, que pesa de 6 a 15 kilogramos. Se describe como una especie que es principalmente nocturna y se alimenta tanto de felinos, de animales pequeños como de animales de mayor tamaño como acutíes o corzuelas inclusive que son bastante grandes. Y está asociado según la teoría, está asociado a ambientes de buena cobertura vegetal del neotrópico. A nivel internacional está considerado como una especie de preocupación menor y dentro del territorio paraguayo, donde se encuentra mi área de estudio, está categorizada como una especie en peligro de extinción. Ahora el gato montés es un felino pequeño, al igual que el ocelote, también tiene una actividad principalmente nocturna, se alimenta de animales pequeños y habita ambientes heterogéneos principalmente de lo que es el cono sur de Sudamérica. Pesa entre 3 y 4 kilogramos y a nivel internacional está categorizado como de preocupación menor y a nivel nacional en el Chaco, en el territorio paraguayo, como en peligro. El gato montés, a diferencia de los otros felinos, está descrito como una especie principalmente diurna, de actividad principalmente diurna. Se alimenta también de felinos pequeños como el yaborondí, estoy hablando de yaborondí. Se alimenta como el gato montés, también se alimenta de felinos pequeños, de animales pequeños, y está asociado a ambientes heterogéneos, tanto del neotrópico como parte de lo que es el cono sur de Sudamérica. A nivel internacional está categorizado como de preocupación menor, a nivel internacional y a nivel nacional también está categorizado como de preocupación menor. Bueno, estos son los tres felinos. Las tres especies tienen distribuciones amplias, continentales. Por un lado, el ocelote se distribuye principalmente por lo que es la región neotropical del continente. El yaguarundí se distribuye por lo que es la región tropical del continente también, pero habita una parte importante de lo que es la región del cono sur del continente. Y el gato montés se distribuye principalmente por el cono sur y ocupa parte de lo que es la región tropical. Ahora, el ocelote y el gato montés solapan gran parte de su distribución. La única diferencia prácticamente es que el yaguarundí el ocelote y el yaguarundí, no el ocelote y el gato montés, el ocelote y el yaguarundí solapan gran parte de su distribución. Y sin embargo, el yaguarundí se extiende más hacia lo que es la región del cono sur y el ocelote se extiende solamente por la región tropical del continente. El ocelote y el gato montés, sin embargo, solamente solapan una pequeña porción de su distribución en lo que sería la frontera y los límites sur de la distribución del ocelote y el límite norte de la distribución del gato montés. Por un lado, el ocelote habita principalmente regiones de buena cobertura vegetal y por otro lado, el gato montés habita ambientes heterogéneos en cuanto a la cobertura y con excepción de lo que es las yungas, no habita zonas selváticas del neotrópico. Y el gato montés y el yaguarundí, sin embargo, aunque el yaguarundí habita principalmente en la región neotropical, una parte importante de su distribución coincide con lo que es la distribución del gato montés. O sea, solapan una parte bastante importante de lo que es su distribución. Y ambos felinos habitan ambientes heterogéneos en cuanto a lo que es la cobertura también. Ahora, las tres especies pueden encontrarse solamente en una pequeña porción de lo que es toda la extensión de las tres especies, una pequeña porción del territorio sudamericano, que coincide justamente con parte de la extensión de lo que es el Gran Chaco americano. El Gran Chaco en sí es una de las ecorregiones más extensas del neotrópico, posee más de 1 millón de kilómetros cuadrados y ocupa 4 países: Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, y principalmente Bolivia, Paraguay y Argentina. Tiene la característica de que aún se conservan bosques extensos y a grandes rasgos está dividido en dos grandes sistemas, por así decirlo. Por un lado, un sistema húmedo que es dominado por palmares y un sistema seco dominado por bosques secos y matorrales. En cuanto a lo que es la parte seca, la parte xerófila, donde se encuentra mi área de estudio, una de las características es que la mayor parte del año está seco y el recurso hídrico es un limitante, o sea, es bastante escaso, pero en las épocas de lluvia se pueden formar cuerpos de agua que son estacionales y que desaparecen
y que desaparecen la mayor parte del año. También existe una actividad ganadera importante en la zona que está modificando los bosques y se está cambiando los bosques por áreas abiertas para la implantación de pasturas para ganado. Y también en lo que se está instalando zonas de tajamares artificiales, zonas de aguas artificiales para la alimentación del ganado. En sí, lo que es la ecorregión Gran Chaco Americano reportó tasas muy elevadas de deforestación en el trabajo de Caballero en el 2014. Él, por ejemplo, reportó que unas tasas de deforestación de 500.000 hectáreas para lo que es el Gran Chaco Americano, de las cuales casi la mitad de la deforestación ocurrieron dentro de lo que es el territorio paraguayo, dentro de lo que es el Chaco paraguayo. Bueno, y es en este contexto en la que se sitúa un problema. Por un lado, estudia el uso del hábitat y la actividad de estos felinos en un paisaje que aún se conserva grandes extensiones de bosques naturales, pero está habiendo modificaciones del paisaje debido a la creciente actividad ganadera. Ahora, el contexto de la situación del problema es, bueno, esto de que la ecorregión es extensa, hay muchos bosques, la actividad ganadera es creciente y se está cambiando la cobertura boscosa por ambientes abiertos para la instalación de pastizales para el ganado. Y en cuanto a lo que es el uso del hábitat de estos felinos, se ha reportado que, cuando lo que es el hábitat de estos felinos, se ha reportado que se considera que una de las principales amenazas para la conservación de estas tres especies es la pérdida de hábitat. Y además de esto, no hay muchos estudios y se sabe muy poco sobre cómo estaría afectando la retracción de los bosques chaqueños a lo que es el uso del hábitat de estos felinos. Y lo que sí se sabe es que, bueno, a nivel neotropical, a grandes rasgos, se sabe que el uso del hábitat de los felinos tropicales está muy asociado, tanto su patrón de actividad como su uso del hábitat está fuertemente asociado a lo que son las interacciones interespecíficas entre ellos. Y además se ha observado algunos trabajos que el ocelote puede excluir, como es un felino más grande, puede excluir a los felinos más pequeños de los sitios de un hábitat. Bueno, y en el contexto de todas estas situaciones me planteé estudiar el uso del hábitat y la actividad diaria de estos felinos en el paisaje chaqueño xerofítico con dos preguntas principales. Una de mis preguntas es qué factores influyen en el uso del hábitat por estos felinos en el Chaco semiárido de Paraguay, y la otra pregunta es cuál es el grado de superposición en el patrón de actividad de estas especies en el Chaco semiárido. Como objetivo general me planteé caracterizar los patrones de actividad y uso del hábitat de estas tres especies de felinos en los bosques xerofíticos del Chaco paraguayo modificados por la actividad ganadera. Y me planteé 4 objetivos específicos. Por un lado, evaluar cuáles son las probabilidades de uso del hábitat de estos felinos en función a condiciones del paisaje, tales como el tipo de cobertura y la distancia a cuerpos de agua. Por otro lado, evaluar si la actividad de los animales asociados a la estancia podrían afectar al uso del hábitat de estas tres especies. Y determinar también si existe una influencia de interacciones interespecíficas en el uso del hábitat de los felinos pequeños principalmente, y ver si es que el ocelote, la presencia del ocelote afecta a lo que es el uso del hábitat de los felinos más pequeños, considerando que existe, se ha reportado esto del efecto Paradalis que afecta a los felinos pequeños lugares donde habitan ocelotes. Y determinar el grado de superposición de los patrones de actividad de los tres felinos. Este es mi objetivo general y estos son mis 4 objetivos específicos. Bueno, en cuanto a las hipótesis asociadas a mis preguntas, lo que tiene que ver con mi pregunta asociada a lo que es el uso del hábitat, de qué factores influyen en el uso del hábitat de los felinos, tengo 4 hipótesis. Mi primera hipótesis habla de que la pérdida de hábitat afecta negativamente a la frecuencia de uso de hábitat de los felinos, y además que el ocelote sería la especie más afectada por esta pérdida de cobertura boscosa. Y que la presencia de fuentes de agua sería un atractivo para los felinos. Después, que la actividad de los animales domésticos afecta negativamente al uso del hábitat de los felinos,
y que la presencia de los celotes afecta negativamente al uso del hábitat de los felinos más pequeños en los sitios donde habitan. Ahora, para lo que tiene que ver con la pregunta de actividad diaria, me planteé la hipótesis de que las especies de felino tendrían actividades contrastantes en cuanto a, bueno, tenían actividades contrastantes que le permitirían disminuir el potencial de competencia. Bueno, mi área de estudio, bueno, es el Chaco paraguayo, es el Chaco ubicado entre lo que es el territorio paraguayo y es un punto situado al norte del Chaco paraguayo dentro de lo que es la región xerofítica del Chaco, la región seca. Es una estancia denominada estancia de Yaguarterendá que se caracteriza porque se conservan aún grandes extensiones de bosque, pero como se está preparando el sitio para la producción ganadera, se instalaron 4 zonas de aguas artificiales para poder recolectar agua para el ganado, y existen áreas de potreros y áreas de bosques nativos todavía. Se puede ver lo que es la región del Chaco paraguayo. Este punto que está aquí es la estancia de Yaguareterendá, el punto donde estudié, y el área verde es el Parque Nacional Defensores del Chaco, que es el área protegida de mayor extensión del país, con 720.000 hectáreas aproximadamente. Lo interesante de esto es que los bosques de la estancia de Yaguareterendá tienen continuidad con los bosques del Parque Nacional Defensores del Chaco. Ahora, en cuanto a mi metodología estuve dividido en 4 etapas. Por un lado, un muestreo con cámaras trampa, con el posterior análisis de las fotografías, la clasificación de las fotografías, y por otro lado, la generación de variables para lo que es la análisis de datos. En cuanto al muestreo de cámara trampa, el muestreo consistió en la instalación de estaciones de muestreo en toda la estancia, y cada estación de muestreo estaba comprendida por 2 cámaras trampas, o sea, un par de cámaras trampas instaladas una frente a la otra para poder tener las fotografías de los 2 flancos del animal. Esta es la fotografía satelital de lo que es la estancia de Yaguareterendá. Los puntos coloridos representan a las estaciones de muestreo comprendidas por un par de cámaras trampas cada una. Los puntos rojos son las estaciones de muestreo ubicadas dentro de lo que es el bosque. Los puntos amarillos, las estaciones de muestreo ubicadas dentro de los potreros, y los puntos verdes, las estaciones ubicadas dentro de lo que es el borde entre los potreros y los bosques. Bueno, aquí se puede ver que, bueno, en los potreros tuve 18 estaciones, en los bosques 33 y en los bordes de los bosques 31. En cuanto a la clasificación de fotografías, bueno, obtuve cientos de miles de fotografías y modifiqué los metadatos de las fotografías para asignar etiquetas a cada fotografía en donde se pueda observar lo que es la especie, el sexo, el franco del animal fotografiado, el número de individuos que salen en la fotografía y las horas y fechas de cada fotografía. En cuanto a las variables que me planteé para realizar mi análisis de datos, mis variables estuvieron asociadas a lo que son las hipótesis. A mis hipótesis, por un lado, tuve una variable de uso de la tierra que representa el tipo de cobertura en los sitios donde estaban instaladas las cámaras trampa. La distancia fuentes de agua, asociada a la hipótesis de que el agua sería un atractivo para las especies. Y la variable de actividad de animales domésticos, que asociada a la hipótesis 3, representa la actividad de los animales domésticos en la estancia. Y además una variable sitio, que representa el hecho si es que la cámara estuvo instalada en un camino o fuera de los caminos, para poder evaluar si existen errores en cuanto a la detectabilidad según este hecho de si es que las cámaras estuvieron instaladas en los caminos o no. La variable, uso de la tierra, mi primera variable es una variable categoría de hábitat, que representa el tipo de cobertura, ¿sí? Y son 3 los niveles que tiene. Por un lado, la variable representa a los sitios ubicados dentro de los bosques, por otro lado, los sitios ubicados en los bordes de bosque, y por otro lado, los sitios ubicados en los potreros. O sea, son una variable categoría de 3 niveles. La variable distancia fuentes de agua, también es una variable continua, y representa la distancia mínima de cada estación de muestreo, o sea, de cada sitio donde están instaladas las cámaras trampa, a las fuentes de agua dentro de la estancia. Y la variable de actividad de animales domésticos también es una variable continua, y es un valor estandarizado que representa
el número de días en que los animales asociados a la estancia fueron registrados dentro del periodo de muestreo y en cada estación de muestreo. Como los animales domésticos, o sea, los animales domésticos fueron considerados como animales domésticos los perros, las vacas, los caballos y las ovejas de la estancia. Y la variable sitio representa, la variable discreta de 2 niveles y representa el hecho de decir que las cámaras trampa estuvieron instaladas en un camino o fuera de ellos. Bueno, en cuanto a los análisis de datos, para modelar, para responder la primera pregunta sobre el uso del hábitat y poder cumplir con las primeras 4 hipótesis, utilicé modelos de ocupación, 2 tipos de modelos de ocupación. Modelos de ocupación de una temporada y una especie, para modelar el efecto de las variables de paisaje sobre el uso del hábitat de las especies, y luego modelos de una temporada o de especies para evaluar el efecto de la presencia de ocelotes sobre el uso del hábitat de los felinos pequeños. Estos modelos en sí lo que hacen es calcular las probabilidades de ocupación, en este caso consideradas como probabilidades de uso del hábitat, ya que la actividad de los felinos puede ser mayor a lo que es la separación entre cámaras. Entonces, bueno, en este caso fueron considerados como probabilidades de uso del hábitat. Bueno, se calculan las probabilidades de uso del hábitat además se calcula también la probabilidad de detección de la especie. Entonces, por un lado se modela la ocupación y por otro lado se modela la detección de las especies en los sitios de muestreo. Para poder correr los modelos de ocupación tuve que desarrollar una matriz de datos. Esta matriz de datos representa la frecuencia de aparición de especies en periodos de días. En la matriz se puede observar las 82 estaciones de muestreo que tuve en toda la estancia y las ocasiones de muestreo que representan la frecuencia de aparición de las especies. Cada ocasión de muestreo está comprendida por un periodo de 10 días en la cual la cámara está registrando la actividad de las especies. En total tuve 7 ocasiones de muestreo y los unos y ceros, bueno, un cero representaría el hecho de que en 10 días no se registró ninguno de los felinos, y el 1 representa que dentro de ese periodo sí se registró por lo menos una vez a una de las especies. Para modelar el uso del hábitat de las especies, utilicé 3 variables. Por un lado, la variable actividad de animales domésticos, por otro lado, la distancia a cuerpos de agua, y por último, el tipo de hábitat en donde fue instalada la cámara. En cuanto al tipo de hábitat, para modelar el uso del hábitat de los felinos pequeños, utilicé 3 niveles: bosque, borde, bosque y potrero. Sin embargo, para los ocelotes utilicé solamente 2 niveles. Potrero versus borde de bosque y bosque dentro de un mismo nivel. Y esto, bueno, lo explico porque hice eso después en los resultados. Y para modelar la detectabilidad, errores de detectabilidad en cuanto a la frecuencia de aparición de las especies, utilicé 3 variables. La variable de actividad de animales domésticos, la variable sitio, que representa el hecho de si la cámara fue instalada en un camino o fuera de ellos, y también la variable tipo de hábitat, y al igual que con los modelos de uso del hábitat, también 3 niveles para los felinos pequeños, yaguarondí y gato montés, y solo 2 niveles para el ocelote. Y para modelar el efecto del ocelote sobre el uso del hábitat de los felinos pequeños, utilicé los modelos de una temporada o de especies que te calculan la probabilidad de uso del hábitat de las especies en función de la presencia de otras especies. Bueno, estos modelos fueron corridos con pares de especies: ocelote, gato montés y ocelote de yaguarondí, para ver si el ocelote afecta a estos felinos más pequeños. Y con lo que es patrones de actividad, utilicé los metadatos contenidos en cada fotografía, la información de la hora de aparición de cada especie en los metadatos contenidos en cada fotografía. Consideré solamente eventos independientes, es decir, o sea, los eventos independientes fueron, en mi caso yo consideré como eventos independientes aquellos eventos de registro de especies separados por periodos mínimos de 1 hora. Y los cálculos que realicé fue un cálculo de coeficiente de solapamiento, cálculo desarrollado por Merritt Riddle en 2013. Y bueno, este coeficiente varía entre 0 y 1. 0 representa, bueno,
Un coeficiente 0 sería que no existe solapamiento de las especies, y un coeficiente 1 sería un solapamiento total. Y también realicé un test estadístico para observar si existen, el test estadístico Maria Watson-Wheeler, para observar si existen diferencias estadísticas en cuanto a la actividad diaria de estos felinos. Estos son mis resultados. En esta tabla se puede ver las ocasiones de muestreo en las cuales fueron observadas las 3 especies de felinos en los 3 hábitats. La especie más registrada fue el ocelote con 222 registros, o sea, ocasiones en las que fue registrada. El gato montés en 72 ocasiones y el jaguarondí en 26 ocasiones. En cuanto a los modelos de ocupación para el ocelote, combinando el efecto de las variables que me planteé para modelar el uso del hábitat y modelar la detectabilidad, obtuve un total de 64 modelos. Y ahora, siguiendo la metodología propuesta por Arnold, el trabajo de Arnold en 2010, de estos 64 modelos, seleccioné solo aquellos que tenían un delta AIC menor a 2, y de estos modelos seleccionados, observé cuáles fueron las variables contenidas dentro de estos modelos seleccionados, y volví a correr los modelos de ocupación utilizando solamente las variables contenidas dentro de estos modelos seleccionados. Y al volver a correr los modelos de ocupación, obtuve un total de 16 modelos, y de estos 16 modelos, para los ocelotes solamente 7 presentaron un delta AIC menor a 2. Estos son los 7 modelos que tuvieron un delta AIC menor a 2, y acá se puede ver el último modelo, el modelo nulo, que tiene diferencias importantes entre estos 7. Ahora, como hubieron diferencias muy importantes en cuanto al peso de cada modelo, y además al observar los efectos de cada modelo en cuanto al uso del hábitat, o sea, de la variable contenida en cada modelo en cuanto al uso del hábitat del ocelote, no hubo ningún modelo en la cual por lo menos alguna variable contenga al 0 dentro de los intervalos de confianza calculados. Por lo tanto, no pude seleccionar ningún modelo como mejor modelo, y realicé un promedio de modelos, y en base a este promedio de modelos obtuve esta tabla en donde se puede observar que para el uso del hábitat del ocelote, el tipo de cobertura con 2 niveles, bosque y potrero, fueron importantes en cuanto a lo que es su uso del hábitat, y la actividad de animales domésticos también. Y para lo que es la detectabilidad del ocelote, también el tipo de cobertura y la actividad de animales domésticos tuvieron efectos sobre lo que es el uso del hábitat del ocelote. Utilizando estos efectos asociados de estas variables al uso del hábitat del ocelote, realicé una gráfica en donde se puede observar que el uso del hábitat de los ocelotes fue mayor en los sitios ubicados dentro de los bosques y bordes de bosques. Bueno, en este caso explico que los modelos no tuvieron errores de convergencia, o sea, los modelos no pudieron seguir adelante, digámosle, utilizando 3 niveles de categorías de cobertura, y sin embargo, utilizando solamente, uniendo los bosques con borde de bosque con un mismo nivel, los modelos no tuvieron problema en poder correrse, y por eso tengo solamente 2 niveles en cuanto a lo que es el uso del hábitat del ocelote para la variable cobertura, tipo de cobertura. Ahora, en sí se observó que las probabilidades de las frecuencias de apariciones del ocelote fueron mayores en los sitios ubicados en los bosques y borde de bosques, y fueron menores ubicados en los sitios ubicados dentro de lo que son los potreros. Y además, las frecuencias de apariciones del ocelote fueron menores en los sitios con mayor actividad de animales domésticos, y fueron mayores en los sitios con una menor actividad de animales domésticos. O sea, hubo una relación negativa en cuanto a lo que es la probabilidad de uso del hábitat del ocelote en función a la actividad diaria de los animales asociados a la estancia. En base a estos resultados, pude apoyar la hipótesis 1 de que la pérdida de bosque afecta negativamente a la especie, ya que los sitios ubicados en los potreros fueron los sitios que tuvieron menores probabilidades de uso del hábitat por la especie. No pude apoyar la hipótesis 2, ya que la variable fuentes de agua no estuvo incluida en ningún mejor modelo, o sea, no tiene efectos en cuanto al uso del hábitat de la especie. Y puedo apoyar la hipótesis 3, ya que observé que existe una relación negativa en cuanto a lo que es el uso del hábitat del ocelote en función a la actividad diaria de los animales asociados a la estancia.
cuanto al gato montés, utilicé la misma metodología para lo que es el uso observar el uso del hábitat del gato montés, correr los modelos. Combiné las variables de uso del hábitat tanto para la ocupación como la detectabilidad y obtuve 64 modelos totales. Siguiendo también la metodología de Arnold, seleccioné solamente los modelos con un delta IC menor a 2 y seleccioné las variables contenidas en estos modelos para correr nuevamente los modelos de ocupación. Así obtuve 16 modelos y de estos 16 solamente 3 presentaron un delta IC menor a 2, pero sin embargo en este caso hubieron diferencias importantes entre lo que es el mejor modelo, en el peso del mejor modelo y los otros dos restantes, y además el mejor modelo en los efectos calculados para lo que es las variables contenidas en este modelo para el uso del hábitat del gato montés, no se incluyó al cero en ninguno de los efectos. Es el único modelo en donde no se incluye al cero en los intervalos de confianza de los efectos calculados para estas variables. Aquí se puede ver que para el uso dentro de este modelo, para el uso del hábitat del gato montés, las variables tipo de cobertura de hábitat y actividad de animales asociados a la estancia fueron los que tuvieron importancia en cuanto a lo que es el cálculo de las probabilidades de uso del hábitat de la especie. Utilizando los datos contenidos en esta tabla, también desarrollé una gráfica, y en esta gráfica se puede ver que en este caso los sitios ubicados dentro de los bosques presentaron las menores probabilidades de uso del hábitat, o sea, la menor frecuencia de aparición del gato montés, y los sitios ubicados en los bordes de bosque ecuatorial presentaban las mayores probabilidades de uso del hábitat. Y al igual que el ocelote, la actividad de los animales domésticos estuvo asociada negativamente con lo que es el uso del hábitat del gato montés. O sea, esta variable afectó negativamente a las probabilidades de uso del hábitat de la especie. En base a estos resultados, no pude apoyar ni la hipótesis 1 ni 2, ya que los bosques, en cuanto a la hipótesis 1, los bosques fueron los que presentaron las menores probabilidades de uso del hábitat por la especie. Al igual que el ocelote, la presencia de fuentes de agua no tuvo ningún efecto en los modelos, o sea, no fue una variable contenida en los mejores modelos. Sin embargo, la actividad de animales asociados a la estancia afectaron negativamente al uso del hábitat de la especie, y por eso puedo llegar a apoyar la hipótesis 3, que la actividad de animales domésticos afecta negativamente a la especie. Y para el Yaguarundi, los modelos de uso del hábitat, en todas las veces que se corrieron los modelos de uso del hábitat, el modelo nulo quedó siempre contenido dentro de los mejores modelos, y bueno, aplicando correcciones de análisis inclusive, siempre queda contenido dentro de los mejores modelos. Por lo tanto, no pude observar que las variables que seleccioné para estudiar el uso del hábitat de la especie, no puedo observar ninguna relación de estas variables para lo que es el uso del hábitat de la especie. Por lo tanto, no pude apoyar ninguna de las hipótesis, de las 3 primeras hipótesis planteadas para lo que es el uso del hábitat del Yaguarundi. Y en cuanto a la hipótesis 4, si el ocelote afectaría negativamente a los felinos pequeños, utilicé los modelos de una temporada de 2 especies, y tampoco pude observar efectos, ya que dentro del set de los mejores modelos, en los pares de especies, tanto ocelote, yaguarundi, ocelote, gato montés, tuve modelos en donde se incluía la presencia del ocelote, o modelos en donde el ocelote no estaba. O sea, no pude observar diferencias en cuanto al uso del hábitat de los felinos más pequeños ante la presencia del ocelote. Por lo tanto, tampoco pude apoyar la hipótesis 4 de que la presencia del ocelote afectaría negativamente al uso del hábitat de los felinos más pequeños. En cuanto a los análisis de patrones de actividad diaria, estos fueron mis resultados. El ocelote tuvo un rango de actividad diaria de cerca de 20 horas, fue principalmente nocturno, y su núcleo de actividad fue de 8,6 horas, y su núcleo de actividad estuvo entre la medianoche y las 8 de la mañana. Estuvo ubicada entre la medianoche y las 8 de la mañana. El gato montés tuvo un rango de actividad de 17 horas, también fue principalmente nocturno, así como el ocelote, y con un núcleo de actividad ubicado entre las 2 de la mañana, las 2 AM sería, y las 8 de la mañana. Y en cuanto a Yaguarundi, observé
distribución bimodal de lo que es su actividad diaria, con dos núcleos de actividad. Fue principalmente diurno a diferencia de las otras dos especies, y su núcleo de actividad estuvo ubicada el primero entre las 7 y 8 de la mañana y el segundo entre las 4 y 6 de la tarde. En cuanto a los análisis de solapamiento de actividad, observé un coeficiente de solapamiento bastante elevado de 0,79 para lo que es el solapamiento de actividad del ocelote con el gato montés. Sin embargo, al realizar el test estadístico Maria Watson-Wheeler, observé que mis resultados fueron que sus patrones de actividad fueron estadísticamente diferentes. Ahora, en cuanto a al solapamiento de actividad diaria entre el yaguarundi y el gato montés, presentaron un coeficiente de solapamiento muy bajo de 0,39, y en cuanto al test estadístico, en este caso sí coincide con el test estadístico, ya que mis resultados fueron de que sus patrones de actividad fueron estadísticamente diferentes. Ahora, en cuanto a lo que es el solapamiento de actividad diaria del ocelote y el yaguarundi, también tuve un solapamiento muy bajo de 0,39, y esto también coincide con el coeficiente, con los análisis Maria Watson-Wheeler, el de estadístico Maria Watson-Wheeler, que me muestran que sus patrones de actividad son estadísticamente diferentes. En base a estos resultados, puedo llegar a apoyar la hipótesis 4 en cuanto a lo que es la actividad diaria del yaguarundi y los otros dos felinos, ya que tanto el coeficiente de solapamiento como el test estadístico me muestran que la actividad diaria del yaguarundi es distinta y no se solapa con la actividad diaria, o se solapa un poco con la actividad diaria del gato montés y el ocelote. Sin embargo, no podría llegar a apoyar la hipótesis de actividad diaria para lo que es el solapamiento de actividad del ocelote y el gato montés, ya que si bien presentaron, según el test estadístico, diferencias significativas en cuanto a su actividad, en el análisis de solapamiento mostraron un solapamiento bastante elevado de 0,79. Bueno, y como haciendo un resumen de todo el trabajo, en cuanto a la hipótesis 1 de que la pérdida de bosque afectaría negativamente a las especies, puedo encontrar evidencia de que esto podría ocurrir solamente con el ocelote, ya que la pérdida de bosques, los modelos de ocupación mostraron que los sitios ubicados fuera de los bosques son los que presentaron menor probabilidad de uso del hábitat. En cuanto a la presencia de fuentes de agua, la hipótesis 2 no pudo apoyar esto para ninguna de las especies. Y en cuanto a la hipótesis 3 de si la actividad de animales domésticos afectaría a los felinos, esto pude apoyar solamente para lo que es el ocelote y el gato montés, ya que ambas especies, sus frecuencias de aparición estuvieron asociadas negativamente a lo que es la actividad diaria de los animales asociados a la estancia. Sin embargo, para el yaguarundi no pude observar ningún efecto. Y en cuanto a la hipótesis 4, de que el uso del hábitat de los felinos más pequeños están asociadas negativamente a lo que es la presencia del ocelote, tampoco pude apoyar esta hipótesis, ya que los modelos de ocupación de dos especies me muestran que no existen diferencias en sitios con presencia de ocelotes o ausencia de ocelotes. Y en cuanto a la hipótesis de que la actividad de estos felinos serían distintos para disminuir el potencial de competencia, esto logré apoyar para lo que es la actividad del yaguarundi con los otros dos felinos. Sin embargo, no pude apoyar esto para lo que es la actividad del gato montés y el ocelote, ya que, por un lado, uno de mis análisis muestran actividades estadísticamente distintas, pero otro de los análisis muestran un solapamiento muy alto. Y como conclusiones puedo decir que sí, que las actividades ganaderas en el Chaco paraguayo podrían estar afectando principalmente a lo que es el uso del hábitat del ocelote y el gato montés, ya que por un lado observé que el desmonte chaqueño puede significar una pérdida de hábitat importante para lo que es el ocelote, y además podría darse el caso de que se esté promoviendo la ocupación del gato montés con estos cambios de cobertura de pérdida de bosques en el Chaco, y que la intensificación de las actividades ganaderas en el Chaco estrofítico paraguayo van a estar asociadas obviamente a lo que es un aumento de la actividad de animales domésticos, y esta variable estuvo asociada negativamente a lo que es el uso del hábitat de esta especie. O sea,
La actividad ganadera podría afectar negativamente tanto al ocelote como al gato montés. Y además, la coexistencia de estas tres especies en el sitio puede verse favorecida por el hecho de un uso de hábitat diferenciado en cuanto a lo que sería probablemente el uso del hábitat del ocelote y el gato montés, o en el caso del yaborondí con otras dos especies por un uso diferenciado en cuanto a lo que es el hábitat en cuanto a los patrones de actividad, un uso diferenciado en cuanto a patrones de actividad. Y eso es todo. Quiero agradecer a las instituciones que estuvieron detrás de esto, que fueron muchas, y aún muchos más fueron las personas que estuvieron apoyándome en todo esto. Tanto familias, y mi familia de Paraguay, y digo familias porque tengo mi familia de Paraguay y mi familia de Argentina en Misiones y en Buenos Aires, que estuvieron acompañándome en todo esto. Bien, eso es todo. Ya está, creo que se dejó de presentar. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Bien, entonces ahora le damos paso a las juradas de la tesis para que hagan las preguntas en el orden que quieran, que les parezca. Como quieran. Como quieran. Sí. Y también me da lo mismo. Bueno, empiezo yo por una pregunta, como habíamos dicho, y hacemos rotación. Damos la ronda. Claro. Sí. Adelante. Bueno, primero, bueno, te quería felicitarte por la tesis y por la presentación. Digamos, yo hoy me había notado en la parte escrita, digamos, un montón de comentarios, bueno, que te los había mandado, y ahora mientras hacías la presentación me iba tildando como que estaban las respuestas de todos esos comentarios, ¿no? O sea que, bueno, en ese sentido, bueno, gracias por tomarlos en cuenta también, sobre todo el tema de las hipótesis, que quizás en la parte escrita ya lo había visto más mezclado, y la parte temporal, ¿no? Que faltaba como la fecha de estudio en la tesis, como que no encontraba en ningún lado el año ni nada, y bueno, acá lo aclaraste. Ah, sí. Lo que me quedó una pregunta que no termino, que me intriga, es la parte de los animales domésticos. Cuando... ¿No quieres prender la cámara si te veo la cara? Ah, sí, sí, ok. No sabía que estaba apagada. Cuando estaba mirando me quería ver. Así le hablo a alguien. Sí. Con el tema de los animales domésticos, que vos contabilizas, digamos, bueno, la parte de ganado, perros, todo eso. No terminé de entender, quizás lo dijiste recién y se me escapó. ¿Es a través de las trampas cámara o a través de ir al campo y encontrarte con los animales? ¿Cómo registrarse cada viaje? No, sí, es a través de las trampas cámara. En cada estación de muestreo también registraba la actividad o sea, registraba la aparición de los animales domésticos y en base a esa aparición desarrollé lo que es la variable actividad de animales asociados a la estancia y representa en sí lo que es la frecuencia de aparición total de estos animales en cada estación de muestreo. Durante todo el periodo de muestreo, cuántas veces aparecieron en totalidad sería. Claro, está bien. O sea, así como registraste a los felinos, también registraste a estos animales domésticos. Sí, así como registré los felinos, también registré la actividad de los animales domésticos. ¿Y por qué entonces, teniendo individualizado, digamos, si es una vaca o no es una vaca, ¿no? O lo que sea, porque me llama la atención que juntaste todo como una misma bolsa, sea ganado o sea perro. Cuando para mí quizás uno puede tener un efecto negativo y quizás hay otras cosas que pueden tener un efecto positivo, y al ponerlo todo como lo mismo, no se te mezclan todos los efectos, o estás viendo un efecto que es otra cosa, digamos, quizás no estás viendo el efecto de los animales domésticos, sino estás viendo el efecto de que haya cerca un establecimiento ganadero o algo así, como que es otra variable la que está representando. Sí, en sí tuve esa discusión con mi director para ver cómo utilizar esa variable, pero el problema que tuve es que la frecuencia de aparición de los perros fue muy poca. O sea, no tuve mucho registro de perros y entonces no podía, digamos, agregarle. Primero, estos modelos, ante más parámetros se le agrega también como genera problemas, y sería un parámetro más.
Y además, como eran muy pocos los registros de perros, decidí incluirles únicamente dentro de los otros registros que serían de los otros animales domésticos. O sea, por eso hice eso. Está bien, pero entonces, en realidad, cuando vos decís animales domésticos, a ver, ¿qué estás incluyendo? A ver, repetime de nuevo, porque justo acá no lo tengo anotado. Le incluyo a la actividad de los perros, de las ovejas, de las vacas y las cabras. De todos ellos, incluyo como una sola. Podía haberlo separado. Inicialmente quizás me podía haber generado problemas por el hecho de que entre más parámetros iba a ser más complicado para el modelo en sí. Y el hecho de que en sí los perros, si los perros inicialmente quería separarlo como otro grupo, pero los perros, la frecuencia de aparición de los perros fue muy pequeña. Claro, Y iba a ser... sobre todo el perro me molesta. Todo el resto puede estar como más agrupado. Pero el perro me parece como que tiene un efecto totalmente distinto. Y si vos decís que la frecuencia fue muy baja, quizás lo mejor hubiese sido sacarlo y quedarte con todo el resto que es como más parecido, ¿no? Igual con respecto a la complejidad de los modelos, viste que no hace falta que metas todas las variables en el mismo modelo. A ver si un modelo soporta 2 variables y bueno, metes en una solo perros, en otra solo vacas y lo pones como modelos distintos y bueno, después decís, bueno, tengo 3 modelos que explican. A veces también es mejor no hacer promedio y explicar todas las opciones o no sé. Pero digamos que es lo que más me hizo ruido que no terminaba de entenderlo. Bueno, por eso yo hubiese elegido quizás sacar a los perros y dejar animales domésticos como todo el resto del ganado, ¿no? Que quizás es... Que en realidad creo que entonces, por lo que me estás diciendo, cuando decís que la relación es negativa, es con respecto al ganado. El perro, si apareció tan poco, quizás ni influye en los resultados. Sí, yo creo que principalmente... O sea, por estos sitios, me había planteado esto, porque estos sitios la deforestación es bastante nueva. Son sitios que bosques bastante extensos y no es muy reciente el cambio que está habiendo. Y como que a mí me da la impresión de que las actividades esta nueva podrían espantar a las especies de felinos, ya que es un elemento nuevo para ellos, o sea, algo que desconocen y yo pensé que podía haber este efecto de eso, de todo lo que sea elemento nuevo podría afectar a lo que es su uso del área. Y ahí por eso consideré la actividad de animales domésticos. Y bueno, sí es problema con los perros, sí tuve ese problema. Estos animales domésticos, el efecto es más como que hay un establecimiento nuevo o algo, una actividad que molesta, que hace que se espanten. Sí. Los felinos, como son más chicos, interpreto que no los atrae el ganado, como el yaguareté, el puma, que todos se quejan, digamos, de que caza el ganado. Estos son tan chicos, digamos, que no es el alimento, digamos. Los animales domésticos no serían el alimento. Sí, yo creo que sí, el ocelote en sí puede llegar a comer especies más grandes, pero como son especies nuevas para él, bueno, ganado en sí no va a comer, pero sí se ha reportado que como... no, o sea, en cuanto a su alimentación, su dieta nativa, se ha reportado que come porzuelas, por ejemplo, o sea, los venaditos, que son bastante grandes, pero como estas especies son nuevas, también pensé que podía tener un efecto negativo y sí, o sea, que es lo que observé. Está bien, no son una fuente de alimento, digamos, el ganado. Sí. Bueno, paso a otro jurado de investigación. Gracias. Gracias. Bueno, yo puedo seguir. Te felicito, Rodrigo, la verdad que me gustó mucho el trabajo que hiciste, cómo lo expusiste, cómo lo redactaste, la interpretación que hiciste de los resultados que obtuviste. Tengo algunas dudas que quería preguntarte. Una de ellas que me generó un poco de ruido y quería a ver si vos me la podías explicar ahora, que tenía que ver con el solapamiento y los patrones de actividad diaria cuando evaluabas pares de especies. Y me generó bastante ruido, vos igualmente lo explicaste en la presentación un poco,
esa diferencia que se ve gráficamente cuando se ven las áreas bajo la curva, cuando comparás solapamiento entre ocelote y gato montés, en donde ese coeficiente es muy alto, y después cuando haces el análisis estadístico por esa prueba de Maria Watson Wheeler, obtenés un resultado en donde los patrones de actividad diaria son estadísticamente diferentes. Y entonces, y esa inconsistencia me generó bastante ruido de por qué gráficamente o por qué el coeficiente es tan alto en cuanto al solapamiento de actividad, y después estadísticamente se obtienen diferencias estadísticamente significativas. Sí, a mí también me generó ese efecto cuando miré ese resultado. Pero sí, o sea, según entiendo, el coeficiente, los análisis de coeficientes de solapamiento son como, se pierde mucha información en esos análisis, porque se observa la frecuencia de aparición, digamos, se dan como unos gráficos de densidad de frecuencia de aparición, y después, se diluye eso para tratar de formar un área. Un área de lo que es la aparición, y luego cuando se comparan los patrones de actividad, se comparan en realidad estas áreas, y se puede observar un solapamiento muy alto, debido a que se pierde, yo creo que se pierde mucha información específica en cuanto a la actividad. En el test estadístico, sin embargo, considera puntualmente la distribución de la actividad diaria, digamos detalladamente en qué horario apareció cada especie, y compara a detalle, y busca diferencias estadísticas a detalle en cuanto a eso. Y por eso, no sé, yo creo que por eso me salen los resultados contradictorios. Por un lado, nos muestra que en cuanto a lo que es el rango de actividad diaria, existe un solapamiento en cuanto al rango de actividad, pero en cuanto a la aparición puntual, que yo creo que esto es como muestra el test estadístico, en cuanto puntualmente, en realidad no se tratan de evitar temporalmente, digamos. Me parece más informativo el test de Watson. Pero el coeficiente de solapamiento muestra que también existe un rango de actividad coincide. Por un lado se puede tener un rango de actividad muy solapado, pero una actividad diaria distinta. Eso es lo que creo que está pasando en ese caso. O sea que vos detectarías, lo que detectaría el análisis estadístico es que se estarían segregando espacialmente, porque temporalmente los dos comparten o tienen por lo menos los picos de actividad bastante solapados, pero espacialmente probablemente haya una segregación. Sí, probablemente como eso sea lo que esté pasando. Y esa puede ser también una explicación de por qué la competencia interespecífica no se detectó cuando aplicaste estos modelos de coocurrencia. Sí, podría ser. Y es muy interesante el caso porque justo cuando termina la distribución de lo que es el gato montés, ahí justo termina la distribución de los ocelotes, y el punto en donde el área en donde estuvimos me pareció muy interesante ver eso, que es lo que ocurría con esta nueva especie. Pero sí, bueno, mis resultados fueron bastante contradictorios en cuanto a lo que es el uso de la vida de el solapamiento activo. ¿Puedo hacer un comentario? Porque justo yo tenía la misma pregunta. ¿No puede ser que la diferencia entre las dos sea que el solapamiento lo ves independientemente de cuántas fotos estás evaluando? Quizás tenés 5 fotos y es el mismo solapamiento, y el otro análisis incluye la cantidad de fotos para cada horario. Entonces quizás ese 20% que ves de diferencias está lleno de fotos, digamos. Para mí tiene que ver el N, es como algo estadístico, digamos. Cuando esa pequeña diferencia está apoyada por un N enorme, se ven diferencias significativas, y si estuviesen apoyados por pocas fotos no daría diferencias significativas. Me parece que ahí está la diferencia entre un análisis y el otro. Sí, uno es como más, consideran más en decir que este es el horario, el rango, por más que tenga un pico, ¿no? El que quieras. El otro se apoya por tantas fotos que esa pequeña diferencia del 20% dice que es una diferencia.
Me parece que va por ahí. Sí. Yo no lo conocía este test, pero... No, yo tampoco. Yo Sí, tampoco lo conocía. Era un aporte. Bueno, no sé, Cari, ¿vos querías preguntar algo más? No, pero si querés pregunta vos y después arrancamos una nueva ronda. No, terminó, dale. No, bueno, otra pregunta que tenía para hacerte, Rodrigo, tenía que ver con los resultados con respecto al Yaguarundi. En donde, por un lado, fue la especie del ensamble de felinos en donde menos fotografías obtuviste. Entonces, hay una parte en donde decís que los datos son insuficientes como para poder haber detectado algún modelo o algunas variables de hábitat para poder explicar el uso de hábitat por esta especie. Pero la pregunta es si esa insuficiencia en los registros tiene que ver con que la especie es una especie rara, considerada rara en el ensamble, o si es una especie que fue muy afectada negativamente por todos estos cambios de perturbación antrópica en el Chaco seco paraguayo. A ver, la última parte, Karina, no escuché bien, se cortó justo la... Ah, Sí, sí, es una especie rara y luego... Sí, si esos datos insuficientes se deben a que es una especie rara en el ensamble o si es una de las especies de ese ensamble que fue muy afectada o más afectada negativamente por estas actividades de perturbación por actividad ganadera. Yo creo que en sí es una especie rara, porque, o sea, no solamente en mi trabajo, sino que en general cuando uno ve qué es lo que pasa con el yaguarundi en distintos hábitats y distintos trabajos, siempre es una especie complicada porque no se encuentran nunca asociaciones digamos, de las variables que se analizan en cuanto a la aparición del yaguarundi. O sea, es una especie de por sí problemática en los estudios. Y sí, o sea, generalmente hay pocos registros de la especie, inclusive en situaciones en donde se muestran en hábitats bien conservados, suele haber pocos registros y no se suele, digamos, encontrar asociaciones a, a nada. Es una especie bastante problemática en realidad. Mira. Sí. O sea que quizás no es que por falta de datos cualquier hábitat le da lo mismo, ¿no? Podría ser. Sí, puede ser que no... Es una especie que habita ambientes bastante heterogéneos, inclusive en Paraguay y en Asunción, en los parques, hay unos parques que son medio grandes porque están dentro de Asunción, ahí se encuentra al yaguarundi, o sea, probablemente es bastante generalista y no se adapta a cualquier cambio. Y quizás por eso ninguna variable explica nada. Ah. Bueno, por ahí. Listo. ¿Ya está, Cari, entonces? Nos pregunta vos si se me aparece algo más. Bueno. Bien, antes que nada, me alegro mucho que ya haya llegado a esta instancia y me gustó mucho la presentación escrita, o sea, está muy bien escrita y la presentación oral contra mis previsiones estuvieron en el tiempo, o sea que, y también estuvo muy bien presentado, me parece. No te tenía fe. No, bueno, pero estuvo bueno. También vi que incluiste algunas cosas, yo te había mandado el manuscrito con comentarios. Igual, ahora te quería hacer unos comentarios, algunas cosas son un poco más teóricas y otra es una cuestión del método, de curiosidad.
cuando vos planteás, o sea, que la separación horaria implicaría una disminución de la competencia, ¿estás suponiendo que esa competencia sería por el alimento? Entonces, el estar activo en un horario diferente implicaría el consumir algo distinto, porque no necesariamente el no superponerse en el horario va a llevar a que no explote la misma presa y no genere una disminución de la disponibilidad. O sea, ¿por qué es el supuesto de que diferentes horarios implican una disminución de la competencia? Sí, yo creo que la disminución de la competencia no se daría solamente en la parte de dieta, ya que, bueno, esto de que se observó en otros trabajos de que el ocelote, por ejemplo, puede excluir con competencia a otros felinos, y generalmente son bastante territoriales. Perdón, quiero ver si se Sí. está incendiando un auto en la puerta de mi casa, por eso me desconecto un rato, tengo que correr mi auto. Tengo que avisar a los vecinos, ya vuelvo. Dale, sí. Y bueno, continuamos, María, respondiéndole. Sí, o sea, estos felinos son bastante territoriales y por lo general en el encuentro puede pasar de que un felino agreda al otro, o sea, que entre en conflicto ahí, y que inclusive que un felino mata al otro. Lo que se observa, por ejemplo, con el ocelote, de que inclusive hay no solamente, o sea, hay trabajos en donde se reporta ataques de ocelotes a otros felinos, y podría llegar a pasar eso, de que la exclusión, la competencia no sea solamente digamos, por los recursos de alimentación, sino por el hecho de que entren en conflicto entre ellos. En este caso solamente competencia por independencia, estarías diciendo, sí, está bien. Sí. Después la otra cosa es que vos supusiste que podía haber competencia entre el ocelote con los otros y no entre los dos chicos entre sí. ¿Y eso por qué lo descartaste? Y en realidad por esto de que digamos, la teoría me dice de que es el ocelote digamos, el que afecta al uso del hábitat de los otros felinos, según la teoría, según lo que uno puede leer, y que el gato montés y el yaguarundí coexisten, no en toda su extensión, pero sí una parte muy importante de lo que es su extensión, coexisten sin problema. Bueno, y principalmente por eso, porque tenía como evidencias teóricas como para poner en duda si es que, o para poner a prueba si es que el ocelote puede afectar a los felinos más pequeños. Igual en realidad también realicé los modelos de dos especies para lo que es el gato montés y el yaguarundí, y me salió que no existen diferencias, solo que eso no lo incluí en la tesis porque no estaba dentro de lo que era mi hipótesis. Pero sí, también hice ese análisis y me salió que no compiten, sería. O sea, que aparecen igual, independientemente de la aparición de la otra especie. Ah, está bien. Después tenía un par de cosas. ¿Cómo sabes el sexo con la foto? Uy. No, en ese caso, sí, generalmente se ve. El sexo no lo metiste en los análisis, ¿no? Pero como hablaste de... No lo metí en los análisis, pero estaba en las etiquetas. No en todos los casos se puede saber, porque en realidad tiene que ser muy evidente que sea macho. Le tenés que... Sí, en la fotografía se puede ver. En los felinos pequeños es más complicado en realidad. Como en este caso, estas etiquetas están dentro del marco de una clasificación de fotografías extensa, no solamente de ellos, sino de un montón de especies. Entonces, si bien en los felinos chicos a veces puede ser un poco más complicado, aparecían otros felinos como el jaguar, el puma o otras especies, que el sexo era muy importante y era más fácil identificar, entonces si se podía identificar el sexo, se marcaba en la etiqueta, como se analizaron un montón de especies, digamos. Yo utilicé solamente
los datos de los pininos chicos, pero en realidad la clasificación fue más grande, de más especies. Después ¿viste cuando presentás los modelos? Vos a veces pones en la misma tabla Q, A y C y A y C. Sí, el QIC es como una corrección. Por eso, pero en la misma tabla pones las dos cosas. Y a veces en la tabla dice Q, A y C y en el texto figura A y C. Ah, no, no se me fijé en realidad. Sí puede que sea... O sea, en el texto me dice A y C, pero en mi tabla me dice Q y C. En algunas sí, y incluso ahora en la presentación vi que en la misma tabla tenés el Q, A y C, pero después tenés P, A y C también. O sea, como hay una mezcla de los dos, porque o se usa uno o se usa otro, creo. Sí, o sea, en realidad en este caso, en la presentación puse el delta IC menor a 2, puse como en rojo resaltado. En todos los casos, en el ocelote, por ejemplo, utilicé el QIC. Claro. Pero coloqué el delta IC en rojo porque para poder seleccionar los modelos seguí, digamos, un trabajo que habla sobre selección de modelos, que es el trabajo de Arnold, en donde combino el efecto de todas las variables y ahí observo cuál es el delta IC menor a 2. Y selecciono esos modelos y las variables contenidas en esos y vuelvo a correr nuevamente solamente con las variables que salieron, digamos, en la primera corrida de modelos, las que salieron más importantes con delta IC menor a 2. Vuelvo a correrlos y ahí vuelvo a hacer una selección de nuevas variables. Y por eso como que resalté, en este caso en la presentación resalté delta IC menor a 2, solamente por el hecho de que utilicé para poder seleccionar a las variables en mi primer tanda de análisis. Solamente capaz sí se confundió un poco. No sé mucho de esos temas, pero no podés hacer con el delta Q, A y C en vez de, o sea, calcular Q, A y C por un lado y después el delta y C. De eso seguro sabe más Karina que yo. Sí. Sí, el Q, A y C solamente utilicé para los celotes, en el caso. Tuve que hacer, digamos, la corrección. Y el Q es solo para los celotes. Y para el gato montés sí, y ahí se nada más. Bueno, entonces te felicito nuevamente, así que llegaste a esta etapa y bueno, y espero que te salga para continuar con el doctorado. Uy, sí, sí, gracias, María. Ojalá que sí. No sé por qué tenés que ir tan lejos, pero bueno. Yo tenía algunos comentarios más, ¿puedo? Sí, sí. Primero, perdón, porque me fui, se incendió un auto entero. No es que se empezó a incendiar, era el auto en llamas, están los bomberos todos afuera, ¿no? Un descontrol. O sea que me distraje en un momento. Solo quería decir, ¿son 164 cámaras entonces a la vez? Sí. Sí, en este caso en realidad se instalaron más cámaras. Fueron 450 en total en todo el muestreo y yo solo utilicé de las 164 en ese sitio, porque el muestreo fue muy extenso en realidad. Sí, fue bastante grande. No, me llama la atención la cantidad de cámaras también que tienen. Es impresionante. No, sí, fue un trabajo bastante. Yo tengo solo 8 tenemos en el laboratorio 8 cámaras que voy cambiando de lugar. Entonces me impresiona. Impresionante. Ahora son más, Isa, porque eran 7 y después creo que ahora hay más. Ah, está bien, pero igual nunca llegamos a 400. Tengo como 14, me parece ahora. Claro. ¿Y cuántas horas, millones de meses? Porque, digamos, después hay que procesar toda esa información. Sí, no. 164 cámaras que estuviste sentado para etiquetar, ¿o no? Sí, yo en realidad solo clasifiqué una parte, principalmente de lo que es esta estancia, porque en realidad las fotografías son millones y sí, creo que la mayor parte de la tesis fue clasificación de fotografías. Claro, no, por fue eso. mucha información. Hay todo un equipo también detrás. Hay todo un equipo en Paraguay que hasta ahora sigue clasificando.
por más que sea mucha gente que haya ayudado y todo, digamos, es un trabajo enorme, ¿no? Que eso quería resaltar, porque cuando vi la cantidad de cámaras, el tiempo, desde agosto hasta noviembre, digamos, no sé, es un montón de información para procesar, es difícil. Sí, es muchísimo. Trabajo muy bien. Claro. Y te quería preguntar, por curiosidad, viste que cuando vos pones lo de modelos de ocupación, dijiste 7 ocasiones de muestreo, y cada ocasión está abarcado por 10 días. ¿Eso fue arbitrario? ¿Tiene algo biológico sustento o es solo para poder justamente poner en cosas separadas y para poner presencias ausencias, digamos? Sí, en realidad en el muestreo que realicé, como fueron muchas cámaras justamente las que se instalaron, se iban instalando, digamos, de a poquito. Sí. Y si bien el muestreo comenzó en agosto más o menos, no sé bien decir, en esa estancia, todavía a finales de agosto todavía no tenía instaladas todas las estaciones, entonces no podía utilizar todo, quería utilizar solamente los datos del momento en el cual todas las estaciones estaban instaladas en la estancia. Y entonces por eso en realidad no ¿cómo se llama? Utilicé, digamos, la parte central del muestreo, ni el final ni el comienzo, solamente la parte central donde estaba toda los datos. Pero digamos que si vos encontrás, por ejemplo, un Jaguar, un D, dentro de esos 10 días es un 1. Eso es un 1, sí. Está bien, por eso esos 10 días es arbitrario. Es para poner un valor, o una explicación extra o algo así. Sí, en realidad sí fue para poner un valor y estuve viendo qué días me convenía más, tratando de ver si es que cuál sería el valor más conveniente, digamos. Si era muy grande iba a tener muy pocas decisiones, y si era muy pequeño también iba a ser complicado. Entonces 10 días fue el que mejor coincidió. Porque, o sea, a mi parecer fue el que mejor coincidió. No sé, eso te pregunto también porque es algo que yo también tengo que decidir y justo, a ver si aprendía, viste que a veces uno como jurado aprende cosas. Así que y después solamente tengo una cosa más, porque viste que lo de la parte de que no hay asociación con fuentes de agua. En esta temporada, ¿hubo muchas lluvias o algo así que podrías haber explicado por ese lado? Sí, en realidad sí tuve ese problema porque inicialmente, bueno, en el Chaco, en esa zona no llueve nunca, y justo en la época que hice el muestreo, en la mediados de que estaba muestreando, vino la lluvia y inclusive muchas cámaras se inundaron y todo, y yo creo que eso pudo haber afectado a los resultados, porque claro, se llenó de fuentes de agua. Se llenó de agua y pues, hubo fuentes de agua en todos lados y fuentes de agua que yo no tenía considerado en mis análisis por la cantidad. ¿Sí? Está bien. No era un factor limitante, claramente. Claro. Sí. Creo que eso era todo, solo que en un momento con el ocelote tenías el bosque y el borde más potrero o el bosque más borde. Como que lo cambiaste, lo dijiste de las dos formas. No, fue bosque más borde. Sí, fue bosque más borde. Inicialmente tenía los 3 niveles. No, sí, está bien. Sí, pero tú... Quizás yo entendí mal bien. Tuve problemas con los modelos. Y bueno, esas son todas mis preguntas. No sé si tienen ustedes alguna más. No, yo una de las cosas que me parece que habría que tener en cuenta es que, viste, bajo el marco de la teoría de la competencia, de los procesos de competencia, se habla mucho de la selectividad aparente, que uno cree que las especies que están interactuando en el ambiente están seleccionando cosas distintas, pero en realidad es una consecuencia de no interactuar entre ellos porque eso ya genera una pérdida o un costo muy alto para los individuos enfrentarse o competir, y entonces ya se segregan y uno cree que están seleccionando cosas distintas, pero en realidad ya es el resultado del proceso de la segregación. Que a lo mejor esto puede ser lo que pase
de esta diferencia que vos encontraste entre el planteo de tu hipótesis de que el ocelote era la especie que competitivamente estaba afectando a los otros dos felinos más chicos y que en realidad ya vos no puedas percibir esa interacción, sino que ya evolutivamente quedaron segregados y entonces cada uno está usando recursos diferentes, horarios diferentes, justamente para no interactuar, por el costo Sí, eso es muy que interesante. implica. Sí, hay trabajos bueno, yo no sabía si incluir eso dentro del marco teórico, finalmente como que no lo incluí, pero hay trabajos de ecología del miedo que habla de esto, de que las especies de presas son conscientes de la presencia de depredadores, son conscientes de la presencia espacial de depredadores y evitan esos sitios, y a medida que cambia digamos, el movimiento de los predadores, ellos también van cambiando. Claro. O sea que los animales son conscientes de los movimientos de otros animales y eso sí, es muy interesante eso. Sí, sobre todo en especies como estas, en donde claramente es bien asimétrica la competencia, ¿no? Hay una especie que es más grande, con mayor tamaño, que tiene seguramente áreas de acción mayores, que es el ocelote, y las otras dos deben ser competitivamente inferiores. Sí. Bueno, y además en la zona también está el jaguar y el yaguareté y el puma. En este caso no estoy haciendo los análisis, pero sí que también puede que haya una influencia de estos más grandes. ¿Ahí en la zona hay yaguareté y puma? Sí, sí, un montón. Salieron un montón de jaguares también. En las fotografías. Sí. Mira. Bueno, yo no tengo más comentarios para hacer. Bueno, no sé. Felicitaciones, muchas felicitaciones. Felicitaciones, Rodrigo. Bueno. Gracias. Si no hay más comentarios y no hace falta que Rodrigo conteste más preguntas, me gustaría hacer un par de aclaraciones para compartirlas, digamos, sobre algunas de las preguntas que se hicieron. Una de ellas era sobre los patrones de actividad y los resultados contrastantes. Efectivamente, es como dice Isabel, o sea, son dos métodos distintos, ¿no? El solapamiento el análisis de solapamiento está diciendo cuánto tienen en común de patrón de actividad a lo largo de las 24 horas, y el otro test, el de Mardia Watson-Wheeler, está diciendo efectivamente si las distribuciones horarias del patrón de actividad son estadísticamente significativas. Y depende muchísimo del N, como bien dice Isabel. O sea, si uno tiene, aún teniendo patrones de actividad, superposición temporal alta, si uno tiene un N grande, el test de Mardia Watson-Wheeler puede detectar diferencias entre las distribuciones. Así que tiene que ver con eso, ¿no? Esa era una aclaración porque, como no es un test muy conocido, es un test no paramétrico de estadística circular, ¿no? Y es muy poco usado, digamos, ¿no? Esa era una de las cositas que, bueno, quería que quedara claro también. Ahí lo habíamos charlado con Rodrigo, ¿no? Y también, bueno, lo del Yaurundi, que no tiene muchas... bueno, los resultados no dicen mucho. Es un patrón general, ¿no? Yo he dirigido varias tesis y hemos trabajado con la especie en distintos lugares, y es una especie rara realmente y muy difícil de encontrar patrones con las variables que se evalúan. Este es un caso más y me parece que es una constante en la especie. Para mí es una intriga, me da una intriga que cuáles son los factores que están determinando la distribución. Es un tema muy interesante. Así que, bueno, eso por otro lado. Y después, otra de las preguntas era sobre el tema de por qué se había considerado al ocelote versus a las otras especies, ¿no? Y no entre los dos gatos chicos, la interferencia entre esos, la competencia entre los dos gatos chicos. Tiene que ver un poco con la hipótesis de competencia por interferencia, o sea, el carnívoro mayor, y que el ocelote es un carnívoro mayor que excluiría por interferencia a los otros.
esa es principalmente la hipótesis, y la hipótesis estadística, digamos, de los modelos de ocupación, exige también que cuando uno corre esos modelos de dos especies, haya una especie claramente identificada como la dominante. Entonces, en el caso entre el jaguarundí y el gato montés no tenemos una especie claramente dominante, tienen masas corporales similares, ¿no? Entonces, bueno, por eso con Rodri nos habíamos inclinado hacia hacerlo solo con el ocelote. Eran esas aclaraciones que por ahí habían quedado ahí en el tintero, ¿no? Así que bueno, nada más eso. Felicitarlo a Rodri también por el trabajo. Gracias. Y a vos también por la dirección. Claro. Bueno, gracias. Sí, veo también que está presente Jeffrey Thompson, el codirector. Felicitaciones a todo el grupo. Bueno, y Willy, que es el consejero de estudios. Muy bien. Bueno, entonces en esta instancia se va a quedar un rato acá en esta reunión las juradas. Y Rodrigo, nos vas a tener que esperar un poquito a que ellas puedan hacer el dictamen y después nos volverías a entrar para que te puedan leer el dictamen de la tesis. Sí. Y, Laura, ¿me dejas un segundito? claro, por supuesto, Gustavo. No, nada, porque yo también me tengo que desconectar, pero quería primero, bueno, felicitar a Rodrigo por haber elegido a la escuela y al programa de recursos naturales que dirige Laura para su formación, y agradecerle a su director, Agustín, a Jeffrey y a Willy, que seguramente lo habrán acompañado en todas sus tesis. Me pareció súper interesante la aproximación, la verdad. Me acuerdo cuando pasaba por la comisión tu proyecto y tal cual, como dijo Isabel, es inimaginable esa cantidad de cámaras que hay puestas y la verdad que es muy, muy asombroso y sí, seguramente muy tedioso también. Habrás empezado sin anteojos seguramente la tesis y terminaste con anteojos. Yo soñaba con las fotografías que pasaban. Claro, claro. Y te quería preguntar, porque por ahí si lo mencionaron en algún momento, me distraje, estuve atendiendo también acá un poco la máquina, unas cosas que me entraban a la vez. Vos ahora vas a continuar tu doctorado. ¿Y dónde es que lo vas a hacer? En la Universidad de Barcelona. Te vas para otro lado. Nos vas a abandonar. Tenía razón María, de por qué irse tan lejos, ¿no? Teniendo tan cerca a la escuela. Pero bueno, está bien, te vamos a perdonar. ¿Y vos dónde estás trabajando actualmente, Rodrigo? Porque el tema esto del área de influencia donde vos analizaste tiene que ver con una posición laboral, alguna beca, ¿cómo fue tu relación con este lugar? Sí, no. Yo tuve una beca para lo que es, digamos, la maestría en la RPG, y después, aparte de eso, hubo un proyecto muy grande de una ONG en Paraguay que, ¿cómo se llama? Que financió todo lo que es el tema del muestreo con cámaras trampa, y fue en todo lo que es la región norte del Chaco paraguayo. Fueron un montón de cámaras. Y en el marco de ese proyecto grande de monitoreo de especies de mamíferos en el Chaco, ahí fue que entré, o sea, de ahí obtuve, digamos, la financiación de mi tesis. Acompañé al viaje. Las cámaras, todo eso tiene que ver con el dinero de la ONG que puso para todo este proyecto grande. Ajá. ¿Y en tu tesis doctoral vas a continuar con trabajos similares o cambias completamente tu foco en el doctorado? Sí, es con trabajos similares en Barcelona, pero en este caso sí con menos cámaras. Son como 30 más o menos, y es en los Pirineos, entre España y Andorra, y ver cómo, digamos, las variaciones en altura principalmente puede afectar a lo que es la aparición de los mamíferos en la zona. Pero sí seguir más o menos con la misma. Bueno, muy bien. La vas a pasar lindo allá seguramente también. Es un lugar muy lindo, así que bueno, has elegido bien también, paisajísticamente al menos. Bueno, les quiero agradecer, muchísima suerte, Rodrigo, y estaremos ansiosos de leer tus publicaciones derivadas de esto, que seguramente tendrás un montón para publicar.
Bueno, quiero agradecerle también a Karina, a María y a Isabel. A Isabel, que nos asustó con el incendio del auto, por suerte quedó focalizado en ese auto y nada más. Esto es así, es lo que pasa con este tipo de situaciones, ¿no? Estamos en la facultad y no se enterábamos. No pensaba que era la policía, bomberos, todo. Claro, es así, es como un reality show esto, pero bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a Carolina, que realizó esta instancia de defensa. Y bueno, ahora sí entonces me despido de todos, que nos encuentre bien el próximo año, ojalá con la presencialidad, a cuidarse mucho y muchísima suerte a todos. Hasta luego, muchísimas gracias. Felicitaciones, Laura, por tener un egresado más. Hasta luego. Sí, chao, Gustavo. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces hacemos así. ¿Yo me tengo que retirar en mi caso o todavía no? ¿Perdón? ¿Cómo fue tu pregunta? No, que yo me retiro ahora o... Sí, vos te vas a retirar porque se va a quedar entonces reunido las 3 juradas y Agustín, si vos querés también podés estar, no tenés voto, así